pide, suelta tus dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que Él te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar. Hola, ¿qué tal mi amada familia en Cristo? Que el Señor les bendiga grande y poderosamente en esta mañana. Les damos la cordial bienvenida y les abrazamos a todos aquellos que se conectan a nuestra transmisión en vivo, aquellos que se irán conectando poco a poco en el transcurso de la semana. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Somos Sanidad con Propósito y venimos en esta mañana con un mensaje de fe y de esperanza para cada uno de nosotros. Les invitamos a que dispongan el corazón, la mente, para que el Señor sea hablándonos conforme a nuestra necesidad en esta mañana. Bienvenidos a nuestra transmisión para el día de hoy. La palabra del Señor dice en 2 Corintios capítulo 5 y los versículos del 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde está y le digamos al Señor en esta mañana: Señor, ayúdanos a vivir confiados siempre. Ayúdanos, Señor, a que mientras estemos en este cuerpo, estemos contigo, estemos de tu mano. Ayúdanos, Señor, a andar por fe y no por vista. En medio de cada una de nuestras vicisitudes, de nuestras necesidades, en medio de nuestros retos, en medio de nuestros desafíos. Ayúdanos, Señor, a ver cada uno de esos desafíos, esas discusiones, esas peleas en casa tal vez, ese vicio tal vez, ese desafío, Señor, en lo monetario, en lo económico. Ayúdanos a verlo, Señor, en fe. Ayúdanos a verlo, Señor, desde la fe, confiados en que tú irás transformando, irás cambiando nuestra realidad, porque tienes pensamientos de bien para nosotros. Enséñanos, Señor, a caminar en fe de tu mano, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy he traído un mensaje que titulé tal cual y como dice este versículo, pues por fe andamos. Y es que me encanta que la palabra del Señor nos diga que nosotros podemos vivir confiados. Y quiero que miremos un poco en esta mañana qué es caminar por fe. Porque caminar por fe no es caminar a ciegas. Caminar por fe no es apoyarnos en tradiciones. Caminar por fe no es apoyarnos en lo que la mente humana dice. Caminar por fe va mucho más allá de eso. Caminar por fe es un desafío que el Señor nos invita a que tomemos como nuestro para que podamos ver su gloria reflejada en nuestras vidas. Para que podamos ver su gloria reflejada en esas vicisitudes que estamos viviendo. Caminar por fe es avanzar con obediencia, confiando siempre en un fundamento. Nosotros tenemos un fundamento para poner nuestra fe allí en ese fundamento. Y ese fundamento es Cristo revelado en su palabra. Cuando yo les invito a que caminemos por fe, no les invito a que tengan fe en mí, o no les invito a que tengan fe en este ministerio, no les invito a que tengan fe en una u otra iglesia, no les invito a que tengan fe en una u otra doctrina, o en esta y aquella experiencia aislada. Yo lo que les invito cuando les digo que vayamos a caminar por fe, es a que pongamos nuestra fe en Cristo Jesús, es a que pongamos nuestra fe en este fundamento que es su palabra. La fe cristiana no es la negación de la realidad. Y esta mañana escuchaba a mi esposa aconsejando a alguien y le decía, mira, ¿y por qué no en vez de negar esa realidad que estás viviendo allí en tu casa, no te metes en tu habitación, te pones de rodillas delante de Dios y en vez de discutir con esa persona, discutes con Él tu realidad y apoyas en Él tu realidad? Y pones tu confianza plena en Él, que Él va a transformar esa realidad. No sacas nada discutiendo con tu jefe y pidiéndole que te haga un aumento de salario, que te cambie las condiciones del contrato. Si no lo presentas mejor delante de Dios primero, y Dios va a cambiar esa realidad. Pero para dar ese paso necesitamos tener fe en que Dios verdaderamente va a hacer eso y que Dios verdaderamente va a transformar esa realidad en una nueva experiencia.
De lo contrario, nosotros simplemente vamos a estar dando golpes contra el mundo, golpes contra las personas y golpes contra nuestra propia realidad sin encontrar un cambio definitivo para nuestra vida. Billy Graham decía o solía decir, la fe verdadera no es un salto al vacío, sino un paso firme sobre la roca que es Cristo. Y a mí me encantan las predicaciones de él porque nos fundamentan en una fe verdadera. No en algo que por allá un pastor dijo, no en algo que por allá, cuando yo comencé con Cristo me decían, no, le lavaron el cerebro, wow, y qué bien me lo ha lavado el Señor. Y que me lo siga lavando es lo que le pido, porque cambió mi realidad, cambió mi perspectiva, cambió todo el fundamento que yo tenía en mi mente de lo que era mi vida y me mostró lo que realmente yo era. Y cuando el Señor nos muestra lo que realmente nosotros somos, entonces damos ese paso, no al vacío, sino a una fe verdadera, fundamentada sobre una roca verdadera, que es Cristo, que comienza a transformar nuestra vida. Pues en un mundo lleno de religiones, lleno de doctrinas, lleno de pensamientos de hombres, en un mundo donde los ritos y los retos de TikTok, ¿no? Los ritos y los retos de las redes sociales nos desafían cada vez más a buscar de alguna manera un centro, una esperanza, pues yo les invito a que dejen de poner su fe en esas visiones de hombres, en esas perspectivas de hombres y coloquemos nuestra fe en una visión segura, en una visión certera, no en una opinión espiritual más, sino en Cristo que verdaderamente puede venir y transformar nuestra vida. Estamos definitivamente abocados en este tiempo a muchas líneas de pensamiento, a muchas formas de ver el mundo, a muchas formas de ver tu realidad. Y van a venir muchos a decirte que esto cambiará tu vida y que esto cambiará tu realidad. Pero solo Cristo puede cambiar la vida de una persona, la experiencia de una persona, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. Cuando nosotros entendemos que por fe andamos y no por la realidad que vemos. Pues, segunda de Pedro, capítulo 1 y los versículos 19 al 21 nos dicen lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este es un mundo de oscuridad, este es un mundo de confusión, este es un mundo con muchos mensajes, con muchas perspectivas, con muchas visiones, con muchos pensamientos de hombre rondando por ahí. Y si ustedes notan cuando escuchan el mensaje que hacemos como ministerio, me esfuerzo mucho por no hablar de mi parte, sino hablar lo que la palabra del Señor dice. Porque como dice Primera de Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Y a esa palabra profética segura es a la que hacemos bien en hacer caso, es a la que hacemos bien en estar atentos. Y dice que es como una antorcha que alumbra en esta oscuridad que vivimos actualmente. Esa antorcha alumbra mi casa, esa antorcha alumbra mi familia, esa antorcha alumbra en mi vida. Esa antorcha me ha ayudado a salir poco a poco de los callejones oscuros en los que mi mente seguía tropezando. Y sé que hay muchos callejones oscuros en mi vida por recorrer. Y por eso yo les digo, no es por mí. No escuchen a Luis. No es el mensaje que Luis da en las mañanas. No, es el Señor que nos habla a cada uno de nosotros, incluyéndome, para ver por dónde tenemos que caminar, para ver por dónde tenemos que levantar la antorcha de su palabra, para salir de nuestros callejones oscuros por la fe. Pues, como primera medida, después de esta pequeña introducción que encerró todo el tema del que les voy a hablar hoy, quiero que miremos que caminar por fe no es caminar sin fundamento, ¿ya? Porque por fe andamos, entonces dice 2 Corintios. Pablo no contrasta la fe versus la razón. Él no dice, porque por fe andamos, no. Él contrasta versus por lo que siento, no. Él contrasta la fe con lo visible. Y él dice, no por lo que vemos, sino por fe. No por la razón, sino por fe. No lo contrasta con otra cosa, lo contrasta con la vista. Y eso tiene un propósito. Porque es que la fe bíblica tiene un contenido, tiene un objeto, tiene una dirección, tiene una meta, tiene un propósito final.
Y escuchen esto que dice Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo sé que no ves el cambio económico. Yo sé que no ves la transformación en tu papá o en tu mamá. No ves la transformación en tu esposo o en tu esposa. No ves el cambio que quieres tener en tus hijos. No ves la transformación que necesitas en tu trabajo. Yo sé que tal vez aquel milagro que le estás pidiendo a Dios, tal vez de quedar embarazada, tú todavía no lo ves. Y eso no se ha hecho una realidad en tu vida. Y tal vez lo has intentado una y otra vez y has vuelto al mismo hoyo profundo de la soledad, de la incertidumbre y del dolor. Yo sé que es difícil entender que necesitamos activar esa certeza de lo que estamos esperando. Pero yo le invito en esta mañana a que hagamos con convicción de lo que no se ve, un compromiso completo con Dios, de esperar y de confiar en Él. ¿Por qué? Tiene un fundamento, dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¡Wow! Esto es poderoso. Yo sé que no se ve tu milagro. Yo sé que no se ve nuestra transformación. Yo sé que no se ve aquello que estamos esperando. Yo sé que aún hay sillas vacías en el ministerio y no vemos a las personas que llegarán. Yo no veo quién vio el mensaje y quién no lo vio. Pero yo estoy convencido de que por la fe es que entendemos haber sido constituido el universo y alcanzó buen testimonio todos los que están escritos en este libro que yo predico. Es por la fe que yo entiendo que eso que yo no veo en esta mañana, hecho una realidad en mi vida, se va a hacer una realidad en mi vida cuando espero y confío en que a quien le encomendé aquello lo va a traer a mi realidad. Dice Romanos capítulo 10 y el versículo 16 al 18, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Yo quiero que nos hagamos esta confrontación. Porque muchas veces ponemos nuestra fe en costumbres y en ritos y en creencias completamente equivocadas. Isaías se pregunta, ¿quiénes han creído, Señor? ¿Quiénes han creído a nuestro anuncio? ¿Quiénes han creído al Evangelio de Jesucristo? ¿Quiénes han obedecido a su palabra? ¿Quiénes han caminado por fe porque han decidido aferrarse a una antorcha que alumbre sus vidas? ¿Quiénes han dicho, voy a dejar de creer en la herradura que tengo detrás de la puerta y voy a comenzar a creer en el Dios que me protege y que guarda mi casa? Voy a dejar de creer en el amuleto de la buena suerte en la pata del conejo que me regalaron y voy a empezar a creerle al Dios que no veo, delante del cual me arrodillo cada mañana y el que puede realmente transformar mi vida. Voy a dejar de creer en esta situación difícil que estoy viviendo, que se ha convertido en una constante para mi vida, que se ha convertido en un círculo vicioso para mi vida. Voy a dejar de creer en esto que se ha convertido en un círculo vicioso para mi vida y voy a comenzar a creer en ti. De manera que me voy a presentar delante de ti y voy a empezar a escuchar tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero yo me pregunto, ¿acaso no han oído? ¿Acaso no han escuchado? ¿Acaso no hemos abierto nuestro corazón y no hemos puesto atención a lo que Dios quiere decirnos? Y de repente Dios ha querido comunicarse contigo a través de esa situación difícil, a través de ese desafío, a través de ese reto, a través de esa dificultad económica, a través de ese problema de salud. Y Dios ha querido buscarte, y Dios ha querido llamarte, y Dios ha querido traerte a sus pies, pero no le has prestado atención. ¿Acaso no hemos oído antes? ¿Acaso no hemos escuchado el mensaje del Evangelio con claridad? ¿Acaso no podemos dedicarle unos minutos a escuchar su palabra para que nuestra fe sea creciente y nosotros podamos salir de esas realidades tan oscuras en las que muchas veces el enemigo mismo nos lleva a vivir? Pues Efesios capítulo 2 y el versículo 20 dice que nos edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo. Pues Efesios nos invita, o la carta a los Efesios nos invita a que nos fundamentemos, a que nos edifiquemos sobre un fundamento sólido. No a que demos pasos al vacío, no a que saltemos al vacío a confiar en nada. Más bien, cuando confiamos en rituales, cuando confiamos en tradiciones, cuando confiamos en religiones, cuando confiamos en predicadores, ahí estamos dando un salto al vacío. Pero la invitación no es a que confiemos en ministerios. La invitación es a que fundamentemos nuestra fe en Cristo Jesús mismo, que es la roca verdadera, que es el único que puede cambiar nuestra realidad. ¿Por qué? Porque no toda fe es salvadora. Porque no toda la fe nos puede salvar. Porque la auténtica fe, dice la palabra de Dios, que nace de su palabra, no de las tradiciones humanas, no del sentimiento humano siquiera, sino de su palabra. Nuestro fundamento tendría que ser ese de los apóstoles, ese que Cristo mismo dejó, implementado para que nosotros simplemente lo hagamos vida. Y tal vez no puedas leerlo, o tal vez lo lees y no lo entiendes, pues escúchalo, porque la fe viene por el oír. Y practícalo de vez en cuando, porque estoy seguro que te llevará a otro nivel de fe. Te llevará a otro nivel en los resultados que estás esperando. Pero como segunda medida, quiero que pasemos un poco a mirar el enorme riesgo que es caminar en una fe mal enseñada, en una fe mal discipulada, en una fe sin fundamento, en una fe religiosa, en una fe fundamentada en una doctrina de hombres, en una mala práctica de la fe. Es tremendamente peligroso caminar en una falsa doctrina, en un falso fundamento de la fe. Porque el peligro no es tener fe, sino poner nuestra fe en el lugar equivocado. Y si tú le preguntas a todos los seres humanos, estoy convencido que en algo tienen fe. Y en alguien tienen fe. Y de hecho le preguntas acerca de su fe y van a decir, wow, mi fe, y mejor dicho, Dios es lo primero en mi vida. Dios es lo principal. Pero Jesús mismo confrontó esa fe religiosa que estaba desviada, que estaba completamente equivocada. Pues Colosenses capítulo 2 y el versículo 8 tiene como título, la perícopa tiene como título la plenitud de la vida en Cristo. Voy al versículo 8, pero el título al empezar este texto habla de la plenitud de la vida en Cristo. Y el versículo 8 dice algo importante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No, es que yo tengo mi fe puesta en que Él sí definitivamente tiene la razón. Cuidado cuando estamos escuchando mensajes disfrazados de fe, disfrazados de esperanza, pero que están completamente apartados de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Cuidado cuando el fundamento del predicador son las experiencias de su vida y no la experiencia de Cristo en su vida. Cuidado cuando tal vez el mensaje que estamos escuchando habla más de a cuántos países visité que lo que realmente Dios quiere decir a cada uno de nosotros de acuerdo a su palabra o conforme a su palabra para cada una de nuestras situaciones. Cuidado cuando realmente nos dejamos llevar por doctrinas de hombres y por filosofías y nuestra fe está puesta en rituales y nuestra fe está puesta en amuletos y nuestra fe está puesta en otro montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Yo procuro que las predicaciones sean 100% centradas en la Escritura como el único fundamento de lo que estoy predicando. Casi no traigo datos históricos porque pueden generar sensacionalismo, emociones. Casi no destaco predicadores porque hay muchos muy destacados, pero realmente puede generar emocionalismo.
y puede generar que las personas se desvíen a ver a humanos y no a Cristo. Procuro que lo que predicamos en el ministerio sea enfocado en lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y si alguna vez hablamos de lo que el Señor ha hecho en mi casa y en mi familia, es porque Él es el protagonista y yo soy un producto de ese protagonismo de Él. Soy el resultado de ese protagonismo de Él. Él es el protagonista de cada uno de mis éxitos. Él es el protagonista de cada una de las veces que he salido adelante a través o por medio de escuchar su palabra. Dice Mateo capítulo 15 y el versículo 9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Alguna vez se han encontrado con esta realidad en sus vidas? Honrando a Dios en vano, simplemente siguiendo doctrinas de hombres, simplemente siguiendo pensamientos de lo que aquel fulano o aquel sutano me han dicho. Pues Proverbios capítulo 14 y el versículo 12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y esto es triste, es una realidad que realmente toca a cada uno de nosotros, a nuestras vidas. Nos encontramos a veces siguiendo caminos de hombres que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay pensamientos que de repente parece que fueran lo correcto. Y por eso nuestra fe está fundamentada en cosas que aparentemente son lo correcto, pero que realmente están completamente lejos del propósito de Dios. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos al mensaje de Cristo. Porque ella es la profecía más segura. Porque ella es la profecía más auténtica. Porque ella es la que realmente puede transformar nuestras vidas. En la mayoría de los casos, cuando nosotros nos acercamos a este tipo de doctrinas fundamentadas en el pensamiento de un hombre, vamos a llegar a un camino de error, de dificultad en nuestras vidas, a dar tumbos una y otra vez contra la misma pared, ¿verdad? Y nuestras vidas no van a cambiar realmente. Muchas veces nos encontramos con personas a las que les hablamos del Evangelio de Jesús y nos dicen, yo llevo haciéndolo así toda mi vida. Y eso no es solo con el Evangelio, ¿no? Es en la práctica de nuestros trabajos. Queremos darle un tip a alguien para que haga las cosas más rápido, más fácil. No me venga a enseñar, yo llevo haciéndolo así toda mi vida. Así lo hacía mi papá, lo hacía mi mamá y así lo hago yo. Y así lo seguiré haciendo para siempre. Es triste, porque es una realidad de absoluta conformidad con el error. Y vamos a estar ahí en ese error toda la vida, haciéndolo mal todo el tiempo, porque así me enseñaron. Y siempre constante, yo creo que ya los aburrí con la historia del pescado, pero es la misma historia del pescado. ¿Por qué le quitaban la cabeza y la cola? No, porque no cabía en la olla. Pero llevamos cortándole la cabeza y la cola al pescado durante toda la vida. Y resulta que no era necesario, simplemente era que la abuela era pobre y la olla no cabía el pescado completo. Ahora que hay una olla más grande, pues meta el pescado completo y ya. Pero queremos volver en sí y estamos aferrados a costumbres de hombres. Estamos aferrados a caminos que al hombre le parecen derechos. Estamos siendo enseñados por doctrinas y mandamientos de hombres y no por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos lleva a una realidad. ¿Qué pasa cuando somos confrontados por la palabra de Dios? Y estamos acomodados en las tradiciones, en lo que aprendimos de toda la vida. ¿Ya? Dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y versículos 21 al 22. Examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos o absténganse de toda especie de mal. Pues alguien una vez me dijo, mientras le hablaba, oye, me encanta hablarte, me encanta escucharte, me encanta cuando hablas de Jesús, me encanta cuando me cuentas todas esas historias de fe y me encanta cuando me conmueve mucho escucharte y a mí me hace mucho bien, ¿ya? Y está muy bonito todo lo que dices, es muy bonito lo que hablas. Pero por allá en la Biblia dice, yo retengo lo bueno y ya. Y lo demás lo dejo pasar. Ahí dice
retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. ¿Y qué mal puede venir de la palabra de Dios? ¿Qué mal puede venir o qué mal puede hacerme a mí exponerme al Evangelio de Jesucristo, a la verdad de Cristo? Y aquí hay una confusión en muchos que dicen, no, yo voy a la iglesia, escucho al pastor predicar, retengo lo que me conviene, pero cuando soy confrontado con mi pecado, ay, eso no, eso lo dejo pasar, ¿cierto? Y hay una confusión allí. No, la Biblia no está diciendo retenga lo que le conviene. La Biblia está diciendo examínelo todo y retenga lo bueno. Y absténganse de hacer lo malo. Y lo bueno está en el Evangelio de Jesucristo. Y lo malo en las tradiciones humanas, en las tradiciones de hombres, en las costumbres vanas de cosas que nos traen personas. Por eso mis apuntes personales los dejo a veces afuera de la predicación. Y procuro enfocarme en lo que verdaderamente Dios quiere decirnos a nosotros. Es importante que cuando escuchemos el mensaje del Evangelio y seamos confrontados, no tengamos que decir, oh, yo retengo esto, esto no, esto me está confrontando con mi pecado. Esto me está confrontando con mi mal comportamiento. No, entonces esto lo dejo pasar. Pues nosotros desde este ministerio y desde la predicación no buscamos atacar a nadie ni a su historia espiritual. Simplemente la Biblia nos confronta con su autoridad y nos invita a que nosotros caminemos en una dirección correcta, con un enfoque correcto. ¿Está basada tu vida en lo que la Escritura dice acerca del propósito que Dios tiene para ti? ¿O estás poniendo tu fe en algo vacío y hueco, en una sutileza de hombre? La fe mal dirigida puede producir devoción y de pronto usted es una persona devota. Y la devoción no tiene absolutamente nada que ver con la transformación. Y necesitamos que nuestra fe comience a migrar de la devoción a la transformación, a poner nuestra fe verdaderamente en Cristo y a encontrar realmente transformación para nuestra vida. Dice Colosenses capítulo 2, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados abundantemente, abundando en acción de gracias. Nosotros podemos caminar en esa fe que recibimos de parte del Señor, en eso que el Señor quiere enseñarnos. Y yo quiero que en el capítulo 17 de Juan, ahí en su casa, lean la oración de Jesús. Y les voy a leer un fragmento del final, porque dice, no le ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y permite que el Señor santifique tu vida en esta mañana, en su verdad. Porque la palabra del Señor es la verdad. Y caminar por fe en su palabra es avanzar hacia otro escenario. Es encontrar verdaderamente un propósito para nuestra vida. Poner nuestra fe en su palabra es realmente encontrar el camino correcto, como quien prende una antorcha en medio de la oscuridad y ahora sabe dónde poner su paso firme. No dando un salto al vacío, sino firme en Cristo Jesús. Yo les invito a que comencemos a examinar nuestro corazón. Y de la manera que el Señor nos ha querido enseñar a través de su testimonio, de su muerte en la cruz, a través de venir a este mundo y dar su vida por cada uno de nosotros, comencemos a poner nuestra fe en Él, en su palabra y en ese acto de amor que Él hizo por cada uno de nosotros. Yo sé que la tormenta a veces arrecia y yo sé que es difícil comenzar a dar pasos de transformación hacia una verdadera transformación, hacia un verdadero fundamento. Pero estoy seguro que con la ayuda del Señor, cada uno de nosotros podremos lograr encontrar ese camino que es Cristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si ponemos nuestra fe en Él, que es el camino, realmente vamos a encontrar una transformación a nuestra realidad y un impulso imparable.
y una transformación realmente verdadera para nuestra vida. Yo le invito a que cierre sus ojos y que le digamos al Señor en esta mañana: Señor, yo te pido que me enseñes a caminar por la fe. Yo te pido, Señor, que me enseñes a permanecer en ti. Yo te pido, Señor, que me ayudes a afirmarme en tu palabra. Que sea, Señor, tu palabra el fundamento de mi vida, no una fe emocional, sino una fe anclada en tu revelación. Yo te pido, Señor, que me des convicción para aferrarme, Señor, al propósito que tienes para mi vida. Yo te pido, Señor, que me des discernimiento para encontrar en tu palabra todas aquellas cosas que yo necesito aplicar a mi situación, aplicar a mi realidad y recibir ese impulso, Señor, de fe, que me ayudará, Señor, a superar mis desafíos, mis retos, a superar, Señor, mi tristeza, mi desánimo, a superar, Señor, el dolor, el sufrimiento, la necesidad. Glorifícate, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, a caminar de tu mano. Que en este año que termina, Señor, podamos poner nuestra fe en ti para el nuevo año, para los propósitos del año que viene. Que, Señor, podamos aferrarnos a ti y a tu voluntad y no a costumbres o rituales que no traen nada verdadero a nuestra vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra, Señor, sea transformando nuestro corazón. Que sea, Señor, llevándonos a la esperanza. Que sea, Señor, abriendo, Señor, nuestra mente en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, que el Señor les bendiga. Y recuerden que no caminamos dando saltos al vacío, sino por la fe en la roca verdadera que es Cristo. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Este es el momento, suelta tus dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar.